Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la séptima de las 8 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para Terra, séptimo, lo que es nuestra primera convocatoria de 2025, ¿verdad? Siendo que en este caso lo que vamos a trabajar van a ser los ejercicios del 41 al 47, cubriendo con ellos lo que es un poquito de geometría analítica, lo que son conceptos de plano cartesiano, pares ordenados, entre otras cosillas. Así también trabajar con aquellos contenidos de sucesiones, patrones, términos, proporcionalidad, regla de tres. Así que es encontrar ejercicios donde se apliquen, donde se identifiquen y donde se trabajen con estos conceptos. Así que, pues de ahí, nomás para el arranque, que se les agradece a los que seamos nuevos de este lado del charco, aprovechar y tocarle el botón de suscribirse de una vez y activar la campanita para que reciba todas las notificaciones de todo lo que se publica en este canal. Mientras que, pues para todos en general, agradecerles que si vemos que el material nos va siendo de utilidad, dejar de una vez ese sabroso pulgar arriba para darle mayor visibilidad y fuerza a este canal de poco en poco. Así que, de ahí con lo dicho, nos permitimos el arranque. Ejercicio número 41. Dice por acá, considere la siguiente información. Tenemos en este caso un segmento de extremos AB. Vemos el segmento, guapísimo. Y vemos que se detalla el segmento en un sistema de coordenadas, donde que del dicho sistema me dicen que el punto medio de este segmento AB corresponde a cuál par ordenado. Y aquí, para ponernos al corriente, los pares ordenados, les cuento, vendrían a ser esta pareja de valores que nos están dando, o estas parejas de valores que nos dan, las cuales tratan de indicarnos información sobre la posición exacta que tendría un punto en un plano, asociándolo o relacionándolo horizontalmente con el eje X. En cuanto a, qué sé yo, si son valores positivos cada vez más grandes, el punto se posiciona cada vez más hacia la derecha. Valores negativos cada vez más alejados del cero, ok, entonces son valores posicionados cada vez más hacia la izquierda con respecto al eje X. El primer valor, de hecho, corresponde a lo que visualizaríamos en el eje X. Y el segundo valor correspondería entonces a la posición más bien en vertical en relación con el eje Y, paralelamente. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de valores positivos cada vez más grandes, nos posicionaríamos cada vez más hacia arriba y valores que pudiesen ser cada vez negativos, cada vez más alejados del cero, serían entonces cada vez más hacia abajo. El cero, para que estemos al tanto, para el eje X y para el eje Y vendría a ser este punto de intersección, lo que conoceríamos como el punto origen, el punto donde se cruzan o donde se intersecan precisamente los dos ejes cartesianos. De ahí, dicho a lo que nos interesa más, vamos a visualizar o a fijarnos detenidamente en las coordenadas que nos están dando para el eje X y en las coordenadas que nos están dando para el eje Y. Y para estas coordenadas, por ejemplo, para el 1 y para el 3 que son del eje X, o más adelante para el 1 y para el 5 que son coordenadas del eje Y, vamos a calcular esto que llamaríamos el valor medio de las coordenadas en el eje X. Entonces, vamos a calcular lo que sería valor medio en X, que consiste básicamente en tomar los valores de las coordenadas que conocemos, los sumamos entre sí y lo que nos dé lo tendríamos que dividir más adelante entre dos. Como regla general, básicamente esto. Así que revisamos cuáles son esas coordenadas con las que estamos trabajando en este caso. Decimos que está la coordenada 1 y la coordenada 3, ¿verdad? Entonces, dicha coordenada 1 y dicha coordenada 3 las consideramos entonces en esta plantilla y resolvemos la suma en cuestión. Que no se pierda de vista que es sumar y más adelante dividir entre 2. 1 más 3 estaríamos diciendo 4, por supuesto. Y a la hora de dividirlo entre 2, vamos a decir que esto nos viene a dar. Entonces, pues, 2. Entonces, ahí es donde tendríamos el valor medio. Lo podemos inclusive simbolizar de esta forma, como la media de las X, que en este caso vendría a ser 2. Y aplicaríamos exactamente la misma dinámica, pero con las coordenadas del eje Y. En el eje Y, vamos a decir, vamos a calcular también el valor medio
No el valor medio, no, 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 el valor medio en Y, en las coordenadas en Y, que nuevamente sería tomar el valor de las coordenadas que conocemos para al final dividir entre 2. ¿Cuáles son las coordenadas en este caso que utilizaríamos? Pueden verlo por acá, vendría a ser el 5 y el 1. El orden en el que se presenta la suma es completamente flexible, se puede acomodar al derecho o al revés. Nada más pongamos tantito cuidado con los signos si de repente tuviésemos que agregar o colocar alguna coordenada en negativo para que estemos al tanto con las posibles situaciones de ley de signos. En el caso del 5 más 1, ok, aquí directamente podremos decir que 5 más 1 nos deja resultado 6 y este 6 tendríamos que dividirlo entre 2. Lo que nos dice que dicha división sabemos que nos daría en este caso 3 y por lo tanto decimos que la media de las y en este caso vendría a ser valor 3. Y con estos resultados, ahora sí podemos dar lo que sería el punto medio del segmento AB, que vendría a ser justo ese par ordenado que se construye con la media de las X y la media de las Y. Ya sabemos que la media de las X vendría a ser 2 y que la media de las Y vendría a ser 3. Así que de este modo podremos ahora sí presentar el par ordenado que responde a lo que nos pedían en el ejercicio. Par ordenado 2,3, lo que significa que nos interesa marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 41. ¿Vale? Así que de esta forma nos permitimos avanzar a lo que sería ejercicio número 42, que dice, considere la siguiente información. Y nos dicen por acá que, bueno, ya viendo, digamos, el cuadrilátero en cuestión, un cuadrado para ser precisos, nos dice que un punto ubicado en el interior, el cuadrado ABCD, dice que corresponde a cuál. Y bueno, antes de ir ubicando los posibles puntos que nos están dando, aquí será importante que tomemos también en cuenta sobre las posibles, o sí, las posibles posiciones o las posibles estimaciones que podremos realizar para completar estas coordenadas y dar información un tanto más precisa. A ver, consideremos de, de manera, de manera estimada que los valores que nos están dando, siempre el primer valor corresponde a una coordenada del eje X y el segundo corresponde a una coordenada del eje Y. El primer valor, en este caso que es un 2, dice que es del eje X, entonces lo lógico sería posicionarlo más cerquita del 1 que del 5. Digamos que aproximadamente aquí podríamos visualizar el valor 2. Y la otra coordenada que nos dan sería un 6, pero sería en el eje Y. Podríamos decir que se ubicaría aproximadamente en esta posición. ¿Cuál sería la dinámica entonces? Sería cuestión de trazar líneas imaginarias que se desprendan a partir de estas coordenadas de forma perpendicular a los ejes cartesianos. Es decir, donde sea la coordenada 2, trazo una línea que sea perpendicular al eje X. Y donde sea la coordenada 6 del eje Y, ok, entonces trazamos una línea que sea perpendicular al eje Y. Y de ahí, entonces, marcamos el punto donde se intersecan, y este punto de intersección sería el correspondiente al par ordenado 2,6. Un punto que, como podemos observar, da la impresión de que se ubicaría más bien en el exterior de la figura. Entonces vamos a definir esto, que el punto de la opción A se está ubicando en el exterior. Revisamos entonces el caso del siguiente punto de coordenadas 3,4. El 3 para el eje X y el 4 para el eje Y. El 3 en el eje X, yo podría visualizarlo aproximadamente a la mitad del camino entre el 1 y el 5. Y haría sentido si revisamos cuántas unidades hay del 1 para llegar a 3 o del 5 para devolvernos al 3. Son la misma cantidad de unidades, así que podríamos visualizarlo también intuitivamente como punto medio. Digamos que por aquí estaría la coordenada 3 y lo que es la coordenada 4 en el eje Y sería considerar mm, una localización cercana
a la coordenada 5. Aquí estaría aproximadamente la coordenada 4 en cuestión. Y podemos entonces aplicar la misma propuesta, la misma dinámica que les decía anteriormente. Marcar una línea imaginaria de forma perpendicular que venga desde el eje X perpendicularmente, no sé si ya lo dije, y lo enfatizo, perpendicularmente. Así también una línea que sea perpendicular al eje Y a partir de esa coordenada 4. Una vez teniendo a la vista estas coordenadas, será solo cuestión de marcar el punto en cuestión y dicho punto, pues lo asociamos con este par ordenado 3,4. Entonces, observemos que en este caso, este susodicho punto, vemos que se estaría ubicando más bien en el interior de la figura, literalmente dentro del cuadrilátero en cuestión. Así que me animo a presentar a este como un punto interior de la figura. Tendría grandes posibilidades para considerar la opción B como respuesta a marcar. Sí, es muy probable que termine siendo la opción B. Igual, permitámonos corroborar qué pasaría con la opción C. En la opción C nos muestran, por ejemplo, para ordenado 4,0, que con el 4,0 hay una situación especial que comentarles, ya que dependiendo, a ver, ¿dónde está la información que tenía? Sí, dependiendo, digamos, de ciertos pares ordenados, que pueden tener ciertas estructuras así muy particulares, uno puede definir si el punto lo posicionamos de forma estricta, ya sea en el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, en este caso, nuestro 4,0 cumple con una estructura curiosa. Observamos que es de la forma algo, cero. Nos dan un valor numérico distinto del cero en la primera componente, en la primera coordenada, y luego nos dicen que es un coma cero. Entonces, a partir de ahí, uno puede asumir que el punto se estaría posicionando o se estaría ubicando estrictamente en el eje X, nuestro 4,0. A pesar de ser un X, Y como todos los puntos, este en particular, como tiene valor Y en cero, verticalmente, ¿qué analizamos? ¿Qué interpretamos entonces? Que el punto verticalmente no tendríamos por qué posicionarlo ni a ninguna altura por encima del eje X, ni por debajo del eje X, no, sino que estaría exactamente al nivel del eje X, justamente en la coordenada 4. Y la dicha coordenada 4 la podríamos visualizar aproximadamente en esta posición. Aquí estaría precisamente el punto del cual se habla, el que le correspondería par ordenado 4,0, en este caso. Y siendo esta la situación, podemos observar que el dicho punto se visualiza o se posiciona justamente en el exterior de la figura. Así que con ello, ahora sí, podemos aterrizar que la respuesta que nos conviene marcar para este ejercicio vendría a ser definitivamente la opción B. Marcamos dicha opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 42. Y así con ello, que nos permitimos avanzar a un siguiente ejercicio. Ejercicio 43 ahora, que nos dicen por aquí que tenemos un cierto tipo de serpiente que mide 50 centímetros al nacer y dice que su longitud aumenta 50 centímetros anualmente. Hmm. Y si se atrapa una de estas serpientes de 200 centímetros de longitud, suponga que esta siguió el patrón, entonces, ¿cuántos años tendría este ejemplar de serpiente, teóricamente? A ver, que en esta línea podemos plantearnos construir tal vez como una pequeña tabla para revisar cómo sería esta secuencia, esta sucesión de crecimiento que tendría esta criatura. Observemos, por ejemplo, en términos de edad, en términos de longitud, una serpiente de 0 años vendría a ser una serpiente recién nacida, literalmente. Una recién nacida tendría 0 años, pero aún como recién nacida tendría por lo menos estos 50 centímetros ya al nacer. 50 centímetros, ¿verdad? Y a partir de acá, si nos ponemos a revisar cómo es el comportamiento o cómo crece la criatura,
nos decía que la longitud de esta aumenta 50 centímetros anualmente. O sea que en cada año que pasa, la criatura estaría incrementando su longitud de 50 centímetros en 50 centímetros, por lo que vemos, ¿ah? Ok. Entonces, ¿qué pasará? O cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos años tendrían que pasar para que la serpiente alcance esa longitud de 200 centímetros, que era lo que nos mencionaba el ejercicio? Tengo que hacer aquí unos pequeños ajustes, permítanme. Esto no lo ocupo, esto no lo ocupo. Decíamos, vamos a ir creciendo de 50 a 50. Inclusive pueden aprovechar este chance, ir dando pequeños saltitos por si ya conocen la respuesta o que lo vayan calculando ustedes mientras yo voy preparando aquí el terreno. Todo listo. Vamos a revisar entonces. Vamos a ir sumando de 50 a 50. Lógicamente, o ciertamente, si a 50 le sumamos 50 nos va a dar 100. Que si le sumamos otra vez 50 nos va a dar 150. Que si le volvemos a sumar 50 nos va a dar 200. Y que si le volvemos a sumar 50 nos va a dar 250 más bien. Y lo que nos interesa es, en este caso, el instante o la edad que debería tener una serpiente de 200 centímetros de longitud. Esto aparentemente corresponde a una serpiente de 3 años de edad, lo que significa tendríamos que marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 43, en tal caso. ¿Ok? Así que de ahí lo dicho, permitámonos avanzar a lo que sería ejercicio número 44. Dice por acá. El crecimiento de una población de bacterias en millones se comporta según se muestra en la siguiente tabla. Vemos las horas en cuestión, que transcurre 0, 1 o 2 o 3 o 4 o 5 horas. Vemos que la cantidad de bacterias que hay en millones, al momento de iniciar el estudio, comienzan siendo 0 bacterias, digo, comienza siendo 1 millón de bacterias. Luego que cuando pasa una hora ya no es 1 millón, ahora son 2 millones de bacterias. Pero cuando pasan 2 horas, o sea, cuando transcurre la segunda hora, ya no son 2 millones de bacterias, ahora son 4 millones de bacterias. Hmm, algo pasa aquí. Dice que si se mantiene el patrón, entonces, ¿cuántos millones de esas bacterias habrá a las 4 horas? Y aquí pasa algo muy interesante. Eso de que si se mantiene el patrón, ¿qué viene a ser justamente esto del patrón? Pues vendría a ser aquella regla o aquella descripción que explica cómo es que se va desarrollando una sucesión en cuestión. En este caso, para que el patrón tenga sentido, la descripción o la explicación que encontremos nosotros para esta secuencia de valores debe mantenerse consistente, debe mantenerse uniforme, que según las operaciones que identifiquemos estén sucediendo de un término a otro, sean las exactas mismas operaciones que podemos seguir implementando para seguir obteniendo los demás resultados de la sucesión. En este caso, por ejemplo, de uno para llegar a 2, hay varias formas de poder llegar a este resultado. Tal vez sumándole una unidad, que tendría bastante sentido, pero pierde sentido al observar que en un siguiente salto o en un siguiente paso tendríamos que cambiar esta, esta operación. Cambia en el sentido de que tenemos que buscar un valor diferente para completar la suma. Y en ese sentido ya no habría un patrón. Para que haya un patrón, necesitaríamos entonces revisar alguna otra posible operación que explique cómo de uno podemos llegar a 2. No tiene que ser solamente con sumas. A veces puede ser con multiplicaciones. Uno puede preguntar, ok, en la tabla del uno, ¿cómo le hacíamos en la tabla del uno para llegar hasta el 2? Multiplicando uno por ¿cuánto? Uno por 2. Entonces vamos a considerar uno por 2. Y aquí, afortunadamente, esta multiplicación serviría para obtener los demás valores en la susodicha sucesión, ya que efectivamente, si multiplicamos 2 por 2, esto nos va a dar 4. Si multiplicamos 4 por 2,
Esto nos va a dar 8, ciertamente. Entonces, manteniendo esta línea, podemos volver a multiplicar el 8 por 2 para así chequear qué posible valor puede haber en este siguiente espacio, que por ahí se puede sospechar, seguramente podría ser 16. Y no más para estar seguros, sería cuestión entonces de volver a multiplicar 16 por 2 y revisar. Bueno, más que revisar, ustedes podrán comprobar que 16 por 2 efectivamente nos da 32. No solamente es encontrar alguna forma de encontrar el posible valor del término que nos falta, sino también verificar, comprobar que ese término que estamos consiguiendo mantiene también consistencia en lo que sigue la sucesión. Y afortunadamente así es. Y al ser esta la situación, entonces perfectamente podemos marcar que, sí, la opción del 16. Decimos que como respuesta correcta marcamos la opción A en este caso. Ok, entonces con esto dicho, que nos permitimos avanzar a lo que sería ejercicio número 45. Ejercicio 45 nos muestra, nos dice por acá, tenemos una situación donde se evidencia una relación que sea inversamente proporcional, que dice que corresponde a ¿qué? Que una relación inversamente proporcional. Estamos hablando de relaciones de proporción, pero que esta proporción a veces puede ser una proporción directa o a veces puede ser una proporción inversa. Vamos a ver cómo se deja identificar esto. Estamos hablando de la cantidad de las barras de mantequillas utilizada en relación a la cantidad de pasteles horneados, ujú, o lo que sería la cantidad de dinero recaudado en un concierto en relación con la cantidad de entradas vendidas, ¿ok? O el tiempo que dura en llenarse una piscina en relación con la cantidad de tomas de agua que se utilicen. ¿Ok? Pues habría que observar el comportamiento de estas tres relaciones, revisando qué sucede si modificamos proporcionalmente las cantidades de unidades que utilizaríamos en una variable y cómo reacciona la otra variable en, digamos, en respuesta. Es decir, comparar las barras de mantequilla con los pasteles horneados. Barras de mantequilla y pasteles horneados. Vamos a ver por acá. ¿Qué podríamos decir en este primer caso? Que si las barras de mantequilla pasan de una cantidad de menor a mayor, entonces tendremos ingredientes suficientes para poder hornear más pasteles. Si teníamos una primera cantidad de barras de mantequilla que eran las correspondientes o las suficientes para hornear una cierta cantidad de pasteles, entonces al incrementar nuestra materia prima, entonces esto nos permitirá también incrementar la cantidad de pasteles que podremos hornear. Ok. Mm. Sigamos analizando entonces lo que es la cantidad de dinero recaudado versus la cantidad de entradas vendidas. ¿Cómo sería la interacción de estas otras dos variables? Dinero recaudado versus lo que son entradas vendidas. En este segundo caso, también podemos asumir que si incrementa la cantidad de dinero recaudado, es decir, que si de un concierto a otro vemos que el dinero recaudado es mayor que en el concierto anterior, ¿a qué se debería esto? Al hecho, por supuesto, al hecho necesario de que la cantidad de entradas vendidas habrá sido también mayor. En el primer concierto no habrán sido tantas las entradas vendidas y en el segundo concierto observaríamos que habrán sido mayor la cantidad de entradas que se habrán vendido para que haga sentido esta relación proporcional.
Todavía no he clasificado si es directa o si es inversa, pero ya estaríamos prontos a, a identificarlo, ¿verdad? Ok, la cantidad del tiempo que dura en llenarse una piscina, ujú, en relación con la cantidad de tomas de agua que se utilicen. Ok, entonces aquí lo que vamos a comparar es el tiempo de llenado versus la cantidad de tomas de agua. Igual también tenemos la posibilidad, es, digamos, válido, analizar, tal vez no siempre la primera variable, podemos revisar la segunda variable. Y de ahí preguntar, ¿qué pasa si una primera piscina o si en una primera jornada abrimos, qué sé yo, solamente 2 tomas de agua y que y que en una siguiente jornada, en vez de que sean 2 tomas de agua, abriésemos, qué sé yo, 5 tomas de agua? La piscina le tomaría más tiempo llenarse si abrimos más tomas de agua. El tiempo de llenado se expande todavía más. Pues en realidad no. Aquí, si vemos que la cantidad de tomas de agua la incrementamos, o sea, que pasa de menos a más, entonces el tiempo de llenado más bien se reduce. Veríamos que sería de más a menos al momento de comparar el tiempo de llenado de una piscina si consideramos abrir varias tomas de agua, que sea una cantidad mayor a la que teníamos inicialmente. He ahí un detalle que nos permite visualizar lo que sería una relación inversamente proporcional. La relación, las relaciones que muestran que las dos variables apuntan hacia un mismo sentido, en el hecho de que si la primera crece, la segunda también, en el hecho de que si la primera decrece, si la otra también, ese tipo de relaciones podemos decir que son relaciones directamente proporcionales. Aquí decimos, esto es una relación directamente proporcional. La segunda también, pero la tercera, obsérvese que el comportamiento de lo que sería la variable del tiempo de llenado de la piscina versus la variable de la cantidad de tomas de agua, mm, se miran en sentidos contrarios, en sentidos opuestos, donde que cuando una decrece, la otra más bien crece. O al revés, si una decrece, no, si la primera crece, entonces la segunda decrece. No, no se ponen de acuerdo. No es que las dos estén viendo para arriba, que las dos estén viendo para abajo, no. Si una ve para arriba, la otra baja. Si la primera baja, entonces la otra sube. Entonces, el observar esos sentidos opuestos es lo que nos permite identificar lo que llamaríamos entonces una relación inversamente proporcional. Entonces, ahí decimos que esta tercera relación es la que coincide o la que corresponde a la descripción que nos están pidiendo. Por lo tanto, con toda propiedad podemos marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 45. ¿Ok? Y con ello, permitámonos entonces pasar al ejercicio siguiente, ejercicio número 46. Observamos la siguiente situación. Dice que si para cortar el césped en una finca, decimos que 2 jardineros tardan 10 horas, entonces, cuántas horas tardarían 4 jardineros en cortar ese mismo césped? Por ahí, inclusive, podríamos tomar ciertas pistas en términos de proporcionalidad e inclusive aplicando un poquito de regla de tres. Pistas, primero comparando la cantidad de jardineros versus la cantidad de horas que tomarían para realizar este trabajo. Vamos a ver, cantidad de jardineros versus la cantidad de horas. Tenemos una primera relación con estas variables en la cual
observamos que son primeramente dos jardineros que tardan 10 horas en cumplir esta misión. Pero luego observamos que más adelante nos hablan de cuatro jardineros y ahí no sabemos cuántas horas les tomaría completar esta labor. Hmm. Cuando sucede esto, entonces podemos establecer lo que sería, bueno, primero revisar qué clase de relación es la que tenemos, si es directamente proporcional o inversamente proporcional, la que dependiendo del caso que sea, mm, se puede proponer ciertas estrategias para trabajar adecuadamente. ¿Qué es lo que puedo observar? Que la cantidad de jardineros va incrementando, va de menos a más. Pero si aumentamos la cantidad de jardineros que se contrata para cortar el césped en la finca, en otra finca que sea de igual tamaño, si se contratan más jardineros, tardarán más o realizarán el trabajo en menos tiempo. Lo lógico es que tarden menos tiempo, que les tome una menor cantidad de horas llegar a este cometido. Entonces, observar esto es lo que nos permite identificar una relación inversamente proporcional. Una relación inversa o una proporción inversa, hay muchas maneras de decirlo. Y esto nos permite entonces establecer una regla de tres, primero calculando una constante de proporción inversa. Les presento nombre, una constante de proporción inversa. Y para poder calcularla, todo lo que hay que hacer es tomar los valores que ya conocemos, el 2 y el 10, y en este caso multiplicarlos entre sí. Un valor k que sea el resultado de aplicar 2 por 10. Y este valor k cumple, digamos, con una regla muy importante. Decimos que es una constante. ¿Por qué? Porque independientemente donde vayamos a analizar cualquier otro par de valores que se relacionen dentro de esta proporción inversa, siempre, siempre, siempre van a aterrizar en esa misma multiplicación o siempre van a aterrizar en este mismo producto que vamos a conseguir. 2 por 10 se supone que nos va a dar 20. Entonces, en ese sentido, se supone que 4 multiplicado por nuestro valor misterioso también nos tiene que dar 20. Y es ahí donde preguntamos, ¿qué valor debería tomar X para que dicha operación siga dándonos resultado 20? Si no lo sabemos, podemos averiguarlo mediante una división. Podemos decir que 20 dividido entre 4, si bien es cierto, nos daría resultado 5. Y ahí estaría la respuesta a nuestra pregunta. Decimos entonces que la cantidad de horas que les tomarían a esta nueva cantidad de jardineros para cortar el césped en la finca vendría a ser de 5 horas. Así que por lo tanto, procedemos y marcamos opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 46. Y de ahí entonces le damos también una miradita a la situación del ejercicio número 47. Por su parte, dice lo siguiente. Dice que Melina sabe que para elaborar 20 helados de un determinado sabor, se debe invertir, por ejemplo, 3.000 colones, iba a decir 30.000, no, 3.000 colones en la compra de ingredientes. Así que, ¿cuántos sobres deberá invertir Melina para poder elaborar 50 helados de ese sabor? Habrían muchas maneras de resolverlos. Yo les mostraría, digamos, una que es apta para todo público, inclusive para los que más les cueste este tipo de temas. Primero, consideremos otra vez cuáles son las variables que interactúan en el ejercicio. Lo que queremos es comparar en esta ocasión la cantidad de helados y la cantidad de dinero. Vamos a ver, lo que sería helados y presupuesto, que le diríamos de esta forma. Helados versus presupuesto. Y en este caso, podremos revisar que cuando se trata de 20 helados inicialmente, estos requieren un presupuesto de 3.000 colones.
Ahora, que si cambiamos la cantidad de helados a 50 unidades, no sabemos cuánto presupuesto vamos a necesitar. Lo que sí podemos observar es que la cantidad de helados incrementa y por lo tanto el presupuesto necesario también tendría que ser cada vez mayor. En otras palabras, la relación que vemos en este caso vendría a ser una relación directamente proporcional. Y al ser una relación directamente proporcional, pues acá también podremos hablar de una constante, pero en este caso sería hablar de una constante de proporción directa, en este caso. Ujú. Al ser una constante de proporción directa, entonces revisamos con cuidado los valores que ya conocemos, que son el 3000 y el 20. Podríamos considerar dividir, bueno, no sería X, sería K nuevamente. Sería dividir, por ejemplo, 3000 entre 20, ya que la regla general en una constante de proporción directa es que cualquier par de valores que estén incluidos dentro de esta relación directa, a la hora de dividirlos, el grande entre el pequeño, siempre nos va a dar un mismo resultado fijo. Para efectos prácticos, y eso es un truco que se enseña desde escuela, les cuento, uno puede retirar tantos ceros abajo e igual cantidad de ceros arriba. Puedo quitar, digamos, un cero en el 20 y puedo quitar un cero en el 3000 y sería exactamente lo mismo considerar esta operación como si fuera 300 dividido entre 2, lo cual hace mucho más sencillo el cálculo. 300 dividido entre 2, o dicho de otra manera, la mitad de 300. En este caso vendría a ser 150, ¿no? Y al ser 150, ok, entonces la regla general es procurar ver en cuál de los tres casos la división del posible presupuesto entre 50, en cuál caso nos dará resultado 150. Sería una forma de verlo. Mm, ya que se supone, entonces, que agarrar, por ejemplo, qué sé yo, el valor X, que es el que no conocemos, el presupuesto, si lo dividimos entre 50, esto nos tiene que dar entonces resultados 150 por fuerza. También existe la opción de multiplicar esa constante por el susodicho 50. La constante, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que entonces el presupuesto vendría a ser, por lo general, de 150 colones por helado. Entonces, si agarramos esa cantidad de 150 y la multiplicamos por 50, esto nos va a decir en líneas finales cuánto presupuesto es el que se va a necesitar. Ustedes realizan el cálculo con toda la calma del mundo. Les puedo recomendar que realicen la operación solamente enfocándose en el 15 por 5 directamente. Y una vez que tengan el 15 por 5, que en este caso nos vendría a dar 75, todo lo que habría que hacer después sería agregarle los ceros que provienen de cada uno de estos factores. O sea que para 50 helados necesitaríamos un presupuesto de 7500 colones. Y estos 7500 colones son los que podemos visualizar en esta opción C, la cual marcamos, por supuesto, como respuesta correcta para dicho ejercicio número 47. Así que, señores, señoras, jóvenes y jóvenes, damas y caballeros, tendríamos listo nuestra parte 7 de nuestra resolución de la prueba de mate para Terraba, séptimo, 0125. Ahí se les agradece el acompañamiento, se les agradece el seguimiento y ahí estaríamos entonces en contacto, en comunicación para una siguiente parte que se subirá pues más adelante, más pronto que tarde. Así que ahí los espero con igual o mayor disposición, ustedes saben. Ahí les agradezco lo que es interacción en los comentarios, lo que es compartir el material con cuanta gente le sea posible. Y dudas y consultas, ahí estamos pues a disposición de echar la mano. Así que sin más que agregar, que pasen un excelente día. Nos estamos hablando. Las mil bendiciones. Y de ahí a lo dicho, bye bye.